¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada aquí en CNN Chile. Día jueves, día de análisis internacional con Raúl Sor. Tenemos 3 temas por lo menos que tenemos que conversar, Raúl. Y por cierto, el libro después. Mira, a ver, tenemos todo lo que está pasando en Gaza. Tenemos, por cierto, la situación de Ucrania y Rusia y todas las... que también la hemos tratado montones de veces. Y de pronto aparece un nuevo conflicto que tiene a India y Pakistán metidos disparándose bombas. A ver, bueno, ¿qué clase de situación podría, no sé si la acumulación de conflictos que involucran armamento militar en un determinado momento, en una situación, no puede expandirse o contagiarse? Peligroso, da susto, ¿no? sí, bueno, y además estamos en un periodo de transición en que el policía del mundo, le hace Estados Unidos, el país, digamos, la superpotencia más importante que ejerce un cierto ordenamiento internacional, está en un periodo de transición con el presidente Donald Trump, en el cual hay incertidumbre a cómo va a reaccionar. Y directamente, en el caso India-Pakistán, esto se refleja, tú dijiste, es un nuevo conflicto. Sí, nuevo en este episodio. Es que se empezaron a tirar Exacto, balazos. pero India y Pakistán han tenido 3 guerras, digamos, en forma De verdad. de verdad, es decir, con decenas de miles de víctimas, de manera que esto viene desde la independencia de India, cuando India se separa y la minoría musulmana pasa a formar Pakistán. Y de todas formas quedó la mayor concentración de musulmanes en el mundo está en India. Y los musulmanes en India viven cierta discriminación, y esto se ha agudizado con el último gobierno hindú, que tiene una cierta, digamos, ha agudizado las disputas internas y que le ha dado el favor al hinduismo, que es la religión dominante, y han tenido disputas por mezquitas que han derribado para construir un templo hindú. Es decir, todo este fermento de violencia religiosa, de animosidad, que es histórico en India, por lo menos desde la independencia, esto se ha ido agravando y quedó un territorio que es Cachemira, en la provincia de Cachemira, que está dividida entre Pakistán tiene una parte e India tiene otra. Sí. Y la población, hay una parte importante de la población de Cachemira que es musulmana. Y bueno, lo que ocurrió fue que un grupo, digamos, digamos, que busca a través de la lucha armada cambiar la situación en Cachemira a favor de los musulmanes que allí residen, lanzaron un ataque y asesinaron a una cantidad, a decenas de turistas que estaban en la parte india de Cachemira, ante lo cual India dijo, no, esto no lo vamos a tolerar, y acaba de lanzar un ataque importante, bastante bien serio, con cohetes, y hay una disputa de cuántos aviones indios derribó Pakistán, pero fue un enfrentamiento serio, y a lo cual Pakistán ha dicho, bueno, nosotros nos reservamos el derecho de respuesta. Y todo esto se ve alimentado desde atrás porque Pakistán tiene el respaldo de China. Y de hecho, la prensa especializada militar, buena parte de los éxitos, o uno de los aviones que derribó Pakistán, uno de los aviones indios que logró derribar, lo habría derribado con un misil chino. Miércoles. Entonces, oye, hay otra cosa ahí aparte que es bien interesante. En esta fricción que tenemos entre Pakistán e India, estamos hablando de 2 de los países que deben tener la mayor cantidad de población del mundo entre ellos. Ciertamente India es la más importante, casi 1.500 millones de habitantes. Exactamente, casi 1.500 millones de habitantes. Por lo tanto, cuando pasan este tipo de cosas donde hay bombardeos y hay cosas así, hay mucha mortandad, muere
muere mucha gente. Y la segunda cosa que me parece bien interesante de lo que tú planteaste tiene que ver con las alianzas. A ver, ¿quiénes apoyan a quiénes? Porque indudablemente, ¿quiénes son las personas o los países que apoyan a los que están en conflicto? Inevitablemente son parte también del conflicto. Absolutamente. Y aunque no lo sean conscientemente, inconscientemente, al estar detrás o cerca de una de las partes, sienten que tienen el respaldo tácito al menos de alguna potencia. Y como te decía, en el caso, durante mucho tiempo India tuvo una relación muy estrecha con la Unión Soviética. Sí. Pero con la disolución de la Unión Soviética todavía mantiene una buena relación con Rusia, pero India ha ido virando lentamente hacia una relación más cercana, más sólida con Estados Unidos. Y Estados Unidos está haciendo un esfuerzo enorme por captar a India con miras a cercar a China. De manera que los chinos, a su vez, como digo, están respaldando a Pakistán porque Pakistán es una cuña en el costado de India y bueno, así se va armando este complejo rompecabezas en los cuales cada cual tiene su ficha y la va moviendo, con lo cual no quiero decir que Estados Unidos haya alentado la respuesta india, el bombardeo indio sobre Pakistán, o que China haya alentado a los grupos que cometieron estos actos terroristas en Cachemira. Pero, de alguna manera, eso está en el background. En el vecindario ampliado, podemos ya decirlo así, tenemos todavía la situación que está pasando en Medio Oriente. Y desde ese punto de vista, ¿cuáles son los datos actualizables de lo que está ocurriendo ahí? Y tú no ves que pueda haber una ligación que eventualmente pueda generar estos otros conflictos que están apareciendo. Bueno, la situación en el Medio Oriente está llegando a un punto crítico, específicamente en Gaza. El cambio, lo hemos comentado en otras oportunidades, la caída del régimen sirio, la derrota de Hezbollah en el Líbano, todo esto ha ido creando una correlación de fuerzas favorable a Israel, que además logró bombardear con bastante éxito Yemen, donde los Houthis habían estado lanzando cohetes, de manera que, digamos, para Israel hoy día, de alguna manera, tiene las manos relativamente libres para resolver lo que ellos consideran su situación más urgente, y esa es Gaza. Y en Gaza, como con 2.300.000 habitantes, hay un núcleo importante que de una u otra manera se ha identificado con el fundamentalismo islámico, y la expresión de ese fundamentalismo islámico es Hamás. Hamás, como lo hemos señalado, es la sección gazatí de los hermanos musulmanes que están hoy día en la clandestinidad en Egipto y que tienen una vocación islámica religiosa bastante integrista. Y guerrera. Y guerrera, por cierto, pero especialmente en el caso de Hamás. Y bueno, ahora Israel, y esto ha aparecido en la prensa israelí, y lo ha planteado Bezalel Smotrich, que es el ministro de Hacienda de Israel, que hay que resolver el tema de Gaza de una vez por todas. ¿Y qué significa? Que ya han llamado a los reservistas, han movilizado toda la potencialidad del ejército. No es una resolución así de conversemos. No. Ya. Está movilizado el ejército de Israel a los reservistas. El ejército de Israel tiene un núcleo permanente, que digamos son los soldados que están haciendo el servicio militar y sus mandos, pero depende en gran medida de sus reservistas. Y cuando convoca a sus reservistas, claro, duplica, triplica la cantidad del ejército, no necesariamente los llama a todos, pero Israel lo piensa 5 veces antes de llamar a reservistas, porque esto tiene costos económicos descomunales. O sea, gente que está trabajando en todo tipo de industria y que tienen que dejar el trabajo y se ponen el uniforme y participan como reservistas. Todos ellos ya han hecho el servicio militar de manera que tienen instrucción. Bueno, y tienen prácticas, además, entiendo, todos los años regulares. Sí. 2 semanas, 3 semanas de ejercicios regulares, miluim lo llaman ellos.
Bueno, en ese contexto, este llamado a reservistas, tú puedes decir, sí, a lo mejor, pero quieren asustar a Claro, Hamas. meten cuco. Claro, pero no es el caso. O sea, y las declaraciones del ejército israelí, más lo que planteó el presidente Trump, de convertir a la Franja de Gaza en una riviera. Y cuando lo dijo, bueno, vamos a sacar a los palestinos, a los gazatíes de ahí, vamos a construirlo, lo vamos a hacer hermoso, va a ser un paraíso, vamos a llenarlo de los mejores hoteles para que la gente pueda disfrutar de esas aguas cálidas del Mediterráneo, al estilo Trump, ¿no? Estaba vendiendo su próximo gran proyecto inmobiliario. Y bueno, Israel le gustó la idea, dijo, bueno, sí, podríamos considerarlo. Entonces, hoy día hay un gran temor que esta ofensiva, que se puede venir en cuestión de días, no semanas, días, puede llevar a un desplazamiento de 2/3 de la población gazatí y ubicarla en un rincón al sur, relativamente cerca de la frontera con Egipto, de la Franja de Gaza, con la idea de que finalmente y es el plan de la extrema derecha israelí, despoblar Gaza, y una vez, de hecho, a lo largo de todo este conflicto, lo que ha hecho Israel es hacerle la vida imposible a los gazatíes. Es decir, ha ido parcelando el territorio, es decir, este territorio puede ser atacado, este no, tienen que moverse, y han habido como 3 grandes movimientos en los cuales ha forzado un gran desplazamiento de la población gazatí, primero hacia el sur, después de vuelta al norte, y ahora otra vez se haría esto, y con la idea de decirles, ¿saben? Ustedes habrán percibido que acá no van a poder vivir eternamente. ¿Qué tal si nosotros le bonificamos una salida y a todos aquellos que voluntariamente quieran salir, pueden hacerlo y nosotros les vamos a facilitar la salida y están a la búsqueda de algún lugar en África, algún país como en algún momento lo hizo Gran Bretaña, donde puedan enviar a los refugiados, es decir, a la gente que va a salir de ahí y le van a adorar la píldora, le van a decir, pero te podemos asegurar un terrenito, te podemos construir una casa. Los costos de todo esto son mínimos comparados a los costos del conflicto. De manera que esto podría ser, como Israel lo presentaría, una solución humanitaria. Es decir, sí, lástima, pero no podemos coexistir. Y esto se vio con la atrocidad que ocurrió el 7 de octubre cuando 1.200 israelíes fueron asesinados. Bueno, no podemos coexistir y vamos a esta solución. Y esto podría ocurrir bastante pronto. Ahora, nos falta todavía hacer la actualización de lo que está pasando en Ucrania y básicamente en Rusia y ya directamente Europa. Porque yo creo que en Europa estaba leyendo ayer a unos parlamentarios ingleses que están bien preocupados porque parece que no hay novedades cuando por debajo se cuela de que sigue habiendo mucha situación bélica ahí. Bueno, sí, en Europa uno de los problemas críticos sigue siendo el tema migratorio. Sí. Y eso ha ido generando un auge realmente insólito de la extrema derecha, que ya es gobierno en Italia, que ha avanzado en forma impresionante en Francia, en Alemania. En Alemania el partido de extrema derecha, calificado como de extrema derecha peligrosa por el propio Estado alemán. Acaba de decir, Alternativa para Alemania, ha sido los servicios de inteligencia alemanes, han dicho, este partido representa una amenaza para nuestra democracia. Por lo tanto, y Alternativa para Alemania llegó en el segundo lugar en las elecciones democráticas. Sí, pues. De manera que estamos viendo corrientes de población y una radicalización de extrema derecha y sobre todo con eje en la antimigración, que tampoco se ve una salida o una solución. Es decir, los flujos migratorios siguen aumentando y siempre se ha hablado de la bomba de tiempo que representa África con esa enorme masa de población sin desarrollo económico, sin perspectivas de empleo, que
es absolutamente seducida por los Ahora, países desarrollados. ahora, Raúl, tú hablas de extrema derecha en términos de ideológicos, digamos, como lo mencionamos nosotros, pero yo tengo la impresión, y lo hemos conversado acá varias veces, de que hay un desplazamiento de la variable ideológica eh, bastante fuerte. Claro, ¿quién iba a pensar de que la Unión Soviética, 2 décadas después, iba a estar convertida en un país absolutamente conservador, con aspiraciones así como queremos que Estados Unidos sea grande de nuevo, Putin diciendo ojalá que tuviéramos un zar? Y desde ese punto de vista, eh, las variantes ideológicas clásicas de derechas y de izquierdas pierden fuerza y agarra mucha fuerza la inversión en miedo para generar poder. Sí, bueno, y todo esto está relacionado, tienes toda la razón, y está relacionado a cambios mucho más profundos, el cambio de las sociedades industriales a postindustriales, el debilitamiento de los sindicatos y por esa vía de los partidos comunistas, socialistas en Europa, que su fuerza provenía de estas masas obreras que en forma gradual han ido pasando muchos de estos trabajadores, ya no son trabajadores fabriles, sino que están en servicio. En fin, hay cambios muy profundos en el conjunto de la sociedad que en última instancia tiene un reflejo político. Y el reflejo político es, entre otras cosas, desde teorías políticas colectivistas como es el socialismo, el comunismo, a una postura mucho más individualista. Esta es mi casa, que nadie se meta aquí, yo voy a surgir con mi esfuerzo. Y bueno, y todo esto representa, al final, estos cambios ideológicos se traducen en cambios políticos. Claro, exactamente. Y esa es una situación bien interesante, creo yo, peligrosa, por cierto. Ahora habido. Estamos en una vuelta a las monarquías clásicas donde había el poder se generaba no por gallitos, sino que por combates directamente, y tú querías expandirte o tú querías hacer... Pero no estaba dada porque tú creyeras en un dios o en otro, digamos. Y hoy día estamos viendo que quienes salen elegidos en muchos países son personas que básicamente necesitan mostrar una personalidad de firmeza, pero muy potente, porque lo que sienten los votantes de esos países es que lo más probable es que estas cosas deriven en muestras de poder. Sí, bueno, y... Eso es una guerra. Exacto. Bueno, no necesariamente una guerra, pero hay un enfrentamiento, digamos, me refiero no necesariamente en guerra fronteriza entre ejércitos regulares, pero en cambios muy profundos en la sociedad, cambios de valores, y venimos de un proceso de creciente tolerancia, de aperturismo, que correspondió al periodo de la globalización, de internacionalización de las sociedades, a un claro retorno a posturas más nacionalistas, más xenófobas. Este es mi territorio, acá no entra nadie. Es decir, hay un cambio cultural importante que coincide con la desglobalización, es decir, con el retorno, y quizás el presidente Trump es una de las expresiones más transparentes de esto, ¿no? Y es eso. Sí, porque de Trump se puede decir cualquier cosa, se puede decir cualquier cosa o muchas cosas. Lo que no se puede decir es que él oculta sus intenciones. En absoluto. Él es bien sincero, habla directamente sobre lo que quiere Yo creo hacer. que eso es gran parte de su éxito electoral. También. Justamente porque él expresa con absoluta claridad, sin ambigüedades, cuál es su proyecto. Y su proyecto es hacer América grande otra vez. Bueno, y eso es un eslogan nacionalista, pero él no está solo. Es una corriente mundial que está presente en muchos países. Sí. Ahora, cuando tú ya notas por tercera o cuarta vez que hay ciertas reiteraciones en materia internacional y que llaman mucho la atención, porque al principio sacó carcajadas cuando él dijo de que Canadá debía ser un estado, el 51 estado de Estados Unidos.
pero la segunda vez que lo repitió y la tercera vez que lo repitió, ya empezaron los canadienses a mirarse y a decir, oye, a ver, hay que contestarle de otra manera. Y empezaron a aparecer estas voces que decían, nosotros no queremos ser, ni queremos ser vendidos. Y cuando estuvo Carney, que el nuevo primer ministro canadiense, a la cara le dice, pero es que nosotros, hay cosas que no están a la venta. Se lo dijo en forma muy sutil, dijo, como la Casa Blanca. Hay cosas que no están a la venta. No están a la venta, como la Casa Blanca. Y así le dio una serie de ejemplos para decirle que Canadá no está a la venta. Y la respuesta de Trump, en la misma vena, le dijo, nunca digas nunca. Sí. Bueno, ese es un punto interesantísimo porque lo más difícil, creo yo, en las relaciones internacionales, corrígeme si me equivoco, lo más difícil es lanzar la primera piedra. Dar el primer paso, que muchas veces el primer paso es una frase, es una idea, es una intención que se verbaliza. Ok, pero una vez que ya salió, ya está desplegada, ya está conversándose, ya está discutiéndose. Lo difícil era no decirla, pero ya, una vez que la dijiste, la cosa puede ser posible o no. Sí, bueno, es un globo sonda, ¿verdad? Exacto. Que tú lanzas y bueno, como lo ha dicho Trump en varias oportunidades, no, si era una broma. Lo dijo cuando apareció vestido como el Papa. Como Papa, sí. Claro, y le dijeron, pero ¿cómo? ¿Usted aspira a ser Papa? ¿De qué está hablando? No, es una broma, hay que tener un poco sentido del humor. Bueno, por supuesto que él no aspira a ser Papa, eso está claro, pero él por la vía de la chanza, por la vía de la broma, la verdad se asoma, como dice el refrán, dicho, ¿no? El dicho, sí. Oye, una última cosa que te quería preguntar. Todo el resto del planeta, básicamente lo que está pasando en África, América Latina, Europa ya lo hablamos, está inevitablemente asociada a los conflictos entre las grandes potencias, pero nosotros ya estamos mirados un poco más lejanamente, ¿o no? Bueno, nosotros estamos fuera de los ejes de conflicto, pero esto también tiene un reflejo en la política interna de los países. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, la profunda división política que hay en Brasil, y vemos que refleja un poco las grandes corrientes internacionales. Lo vemos en Argentina. Sí. O sea, que, digamos, nadie está inmune, aunque no estemos en el área de conflicto, y eso no se traduzca en animosidades entre países directos. Sí, en el seno de nuestras sociedades se abren modelos y habrán partidarios de un modelo de desarrollo, de comportamiento, de ética y admiradores de otro modelo. Y eso abre interrogantes para todo el mundo, incluida América Latina, por cierto. Vamos a tu libro. Bueno, Raúl. Un libro muy interesante de Javier Cercas, este autor español que tiene una larga trayectoria. Yo le he leído varios libros, y este se llama El loco de Dios en el fin del mundo. El loco de Dios, por cierto, es el Papa Francisco, y este libro... Digamos, y así lo trata como el loco de Dios. Así le decían. No es que lo trata, sino que es un apodo que le ponen. Sí, porque los argentinos hablan de loco muy exacto, referirse a alguien. Y esto se refiere a San Francisco. Y él hace un entronque entre Francisco de Asís y por qué y el Papa Francisco. Y por qué este Papa eligió el nombre de Francisco, que es el primer Papa que toma este nombre. Entonces, bueno, este es un pequeño juego que hace Cercas en el libro, y se trata de el Vaticano lo invita a Cercas, al autor, a un viaje a Mongolia junto al Papa. Y en el estilo de Cercas, que en todos sus libros él siempre tiene un diálogo consigo mismo. Y entonces se interroga y dice, ¿por qué me han elegido a mí? Yo soy ateo. He proclamado a todo el mundo que soy un no creyente. ¿Por qué a mí me llevan con el Papa Francisco, me invita? Y a lo largo de todo el libro tiene ese interrogante. Y él tiene un pedido. Con esto no estoy revelando nada porque esto aparece al comienzo. Yo quiero 5 minutos con el Papa, a solas. Y tengo que hacerle una pregunta.
Y hay... La que no puede decir es la pregunta, porque eso supongo Bueno, no, que... la pregunta está al comienzo. Ah, ya. Pero es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Cuál es la pregunta que nos hacemos? ¿Hay vida después de la muerte? Y Cercas dice, yo soy ateo, no tengo problema con eso, pero mi madre quiere saber si se va a reunir con su marido, con mi padre, en el más allá. Y esa es la respuesta que yo tengo que traerle a la vuelta de este viaje. Y esto está planteado al inicio. Y todo el libro, bueno, trata sobre la autoridad vaticana, con las distintas personas que trata, está muy bien escrito, es muy interesante. Y tiene una mezcla entonces de estructura, Absolutamente. de realidad, y de repente divaría un poquitito en prosa, ¿no? Bastante. Sí, prosa o como casi novela, ¿no? Exacto, y Ya. digamos prosa de reflexión y reflexión filosófica. Por cierto, vamos a estar, pero un extra, Cercas, Javier Cercas, el autor de este libro, va a estar el domingo en el programa Influyente con Paula Escobar. Ah, pero fantástico. Bueno, ya sabemos Aquí que Paula mismo en Escobar CNN. es una extraordinaria entrevistadora Sí, y pues. tiene, digamos, Cercas está promoviendo este libro que yo lo recomiendo. Es un libro, además, él escribe, es muy ameno, es muy entretenido, de manera que, como tú bien lo señalaste, en este momento... Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos el próximo lunes aquí en Última Mirada. Hasta luego.